Estamos entrando este domingo ya en nuestra temporada de Adviento. Bueno, en realidad empezamos el domingo pasado, pero este es el primer sermón de la temporada de Adviento este año, las 4 semanas, los 4 domingos antes de llegar al día de Navidad, en que celebramos el nacimiento del Señor Jesús. Y el énfasis que queremos pensar y meditar un poco hoy en nuestro tiempo de adoración es el énfasis en la fe. Hay cosas tan importantes en cuanto a la venida de Jesús y la fe obviamente es la clave. Vemos a través de todo el Nuevo Testamento y también a través del Antiguo Testamento que la clave de nuestra relación con Dios es la fe. Venimos a Dios en fe, ponemos nuestra confianza en Él y en base a eso Dios responde y empieza esta conexión entre nosotros y Dios que se va desarrollando. ¿Y qué tiene eso que ver con Jesús y la fe que ponemos en Él? ¿Por qué es importante, ahora que estamos pensando en la venida de Jesús, poner nuestra fe en Él? Y he querido mirar un pasaje que quizá ata un poco cosas que venían antes y cosas que han venido ahora con Cristo y hablar de este asunto de la fe. Para hablar de esto hoy vamos a estar mirando en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, los versículos del 1 al 17. Y voy a empezar leyendo el versículo 1. Y déjame antes de leer explicar un poco de la situación. El rey David ha llegado a un punto en su vida en que ha llegado a establecerse como rey y los tiempos difíciles como que han quedado atrás y por fin tiene un periodo de paz en su reinado, y es en ese momento que él quiere hablar con el profeta Natán de un proyecto que él tiene en mente. Así que vamos a ver acerca de este proyecto. El versículo 1. Aconteció que cuando el rey habitaba ya en su casa, y Yahvé le había dado descanso de todos sus enemigos en derredor. Entonces, estamos hablando de este momento en la vida de David, y la verdad es que el rey David tuvo una vida muy difícil. Este es un personaje en el periodo del Antiguo Testamento, en la historia muy temprana del pueblo de Israel, porque él solamente fue el segundo rey que tuvo Israel, después de Saúl, pero su vida fue difícil desde muy joven, porque él en principio era simplemente un pastor de ovejas, sin aspiraciones realmente a ser una figura política o militar importante. Él cuidaba de las ovejas de su padre y su padre ni siquiera pensaba mucho de él, era como el menor de un número grande de hermanos. Pero llegó un momento en que el rey Saúl estaba enfrentando un enemigo, un gigante enemigo que se llamaba Goliat, y él venía y amenazaba a los ejércitos de Israel y decía: envía a tu campeón a pelear conmigo y el que gane ganó la batalla. Y aunque el rey Saúl, se nos dice en la Biblia que era de hombros para arriba, estaba más alto que ninguna otra persona en Israel, o sea que él era el más fuerte y el más hábil para enfrentar a este campeón de los filisteos. El rey Saúl no se atrevía, y un día llevando comida a sus hermanos mayores que estaban ahí peleando en el frente, David escuchó el reto de este gigante Goliat, y David dijo: bueno, ¿y por qué nadie está respondiendo? ¿Por qué nadie calla las amenazas de este enemigo del pueblo de Dios? Y lo que pensaba David es que da igual la persona que enfrente a este enemigo, porque Dios es el que nos da la victoria. Y al final acaba siendo que David es el único que se atreve a enfrentar a este gigante, y él va armado solamente de una lanza, de una honda y piedras, y con eso él mata al gigante. Y poco después de eso, él acaba liderando los ejércitos de Israel bajo el rey Saúl. Y el rey Saúl rechaza a Dios, desobedece a Dios repetidas veces, y Dios rechaza a Saúl y dice: no voy a afirmar tu reinado, voy a buscar a alguien que sea un rey conforme a mi corazón. Y la persona que Dios escoge es David. Cuando Saúl se entera de esto, él decide que quiere matar a David.
Así que David tiene que huir y pasa mucho tiempo huyendo del rey Saúl y en varias ocasiones está a punto de perder la vida, hasta el punto en que en desesperación finalmente acaba escondiéndose entre los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel, en una situación tan peligrosa y tan difícil. Y David vivió su vida, parece que por largos años y en muchas situaciones, rodeado de enemigos y de personas, aún en su propio pueblo, que buscaban matarle. Así que cuando por fin llega este momento en su vida en que no solo ya el rey Saúl ha muerto y él se ha convertido en el nuevo rey en Israel, y ya las personas que en principio estaban divididos y no querían estar bajo su reinado, ya todo el mundo se ha unido bajo su reinado y Dios le ha dado victoria contra los enemigos que tienen alrededor, los filisteos, los amonitas, los moabitas, les ha dado paz, y por fin David entiende que Dios le ha establecido, y ahí está él en Jerusalén, la capital que él ha establecido del reino, y está ahí sentado en su palacio, disfrutando por fin de un descanso que lleva largo tiempo esperando y aguardando. Y es en ese momento que él se dirige al profeta Natán. Vamos a leer el versículo 2. El rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda. Esto es lo que le preocupa, le molesta a David. Él por fin llega a este tiempo de paz y él está ahí sentado en su palacio creado con madera de cedro, que en la antigüedad era considerada la madera de mayor calidad que se podía conseguir, los cedros del Líbano, ahí al norte de Israel. Y él piensa, yo estoy en una casa lujosa, y él mira allá y ve que el tabernáculo donde viene la gente a adorar a Yahvé, a Dios, ve que ese tabernáculo es simplemente una tienda móvil con estacas y cuerdas, y él piensa, ¿cómo puede mi casa ser mejor que la casa de Dios? Y le parece mal a David eso, le parece mal. Y es muy curioso ver a una persona que llega al punto alto de su vida, de tener éxito y reconocimiento, y parece que todo le sonríe y todo va bien. Y tantas veces cuando llegamos a esos momentos, no es el momento en que nos volvemos a Dios en fe, sino es el momento en que nos damos la palmadita en la espalda a nosotros mismos y decimos, qué bien lo he hecho yo todo. Soy un genio. Lo he logrado después de tan duro trabajo, lo he conseguido. Y aunque David sí ha trabajado duro y ha luchado y se ha esforzado grandemente, él sabe que él no habría llegado a ninguna parte de no ser por Dios. Y ha sido su fe en Dios que le ha sustentado a través de tiempos tan difíciles a través de su vida. Y Dios, él sabe, es quien ha protegido y guardado su vida. Así que cuando él llega a este momento, lo que hay en su corazón no es un sentimiento de mira, me lo he ganado, sino un sentimiento de profunda gratitud para con Dios. Gracias, Dios, por haberme traído a este momento, por haberme protegido, por haberme guiado, por haberme llevado a este punto en mi vida. Y cuando él mira de su palacio y ve ahí al lado la casa de Dios, que es una casa hecha de pieles de animales, no de madera fina, y que no es algo tan glorioso como el palacio en el que él vive ahora, él llama al profeta Natán y dice, ¿sabes qué? No me parece correcto que mi casa sea más bonita que la de Dios. Vamos a leer el versículo 3. Y Natán dijo al rey, anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Yahvé está contigo. Yo me imagino que los profetas a través de la historia siempre han anhelado encontrarse con un rey como David. Tantas veces los profetas, vemos en la historia de Israel, tienen que luchar contra reyes que no quieren oír de Dios, que son orgullosos, que piensan que todo lo han hecho ellos y siempre están buscando otras cosas y no quieren honrar a Dios. Pero David no era así. Y cuando Natán oye esto, le parece tan bello que el rey esté sentado en su palacio y diga, ¿sabes qué? Mi palacio será bonito, pero mi palacio no debería ser más bonito que el hogar, la casa de Dios. Y ese es un sentimiento
correcto. Y Natán aplaude ese sentimiento y inmediatamente le dice, hazlo, lo que hay en tu corazón es bueno. Dios se ve honrado por tu sentimiento y lo que tú quieres. Y Yahvé ciertamente está contigo. Ahora, conforme seguimos leyendo, vemos que Natán se apresuró, cometió un fallo, porque dio una respuesta al rey antes de preguntarle a Dios. ¿Y sabes por qué David le pregunta a Natán? No porque quisiera saber la opinión de Natán, sino porque Natán era profeta, una persona que comparte mensaje de parte de Dios. Y David quería saber qué piensa Dios de mi plan. Natán cometió el fallo que tantas veces podemos cometer cuando estamos haciendo la vida en las cosas de Dios. A veces pensamos, cuando oímos algo que nos gusta mucho, pensamos que Dios tiene que pensar igual que yo, así que yo voy a hablar por Dios sin consultar y voy a dar el aprobado de Dios a lo que se me está preguntando, sin ni siquiera detenerme a preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres que le diga a esta persona? Y en esta ocasión eso le sucede a Natán. Vamos a seguir leyendo el versículo 4. Pero aconteció que aquella noche vino la palabra de Yahvé a Natán diciendo, y Dios no esperó, esa misma noche Dios dio sus palabras de corrección a Natán. ¿Y qué le dijo? Versículo 5. Ve y vi a mi siervo David, que así ha dicho Yahvé, ¿me edificarás tú una casa en la que yo habite? Y hay muchas más cosas que Dios va a decir, pero quiero notar aquí en lo que dice aquí en el versículo 5, que la pregunta que Dios está haciendo es, ¿de verdad cree David que me puede construir una casa a mí? Que hay un edificio que un hombre puede construir que sea capaz de abarcarme a mí. Y ya de entrada Dios le está haciendo entender a Natán que construirle una casa a Dios es algo que nosotros como seres humanos somos incapaces de hacer. Porque Dios es demasiado grande, la creación misma es insuficiente para abarcar la grandeza de Dios. Dios excede toda la creación. ¿Cómo vamos a construir una cajita y meter a Dios en ella? Y este es el problema, que Dios entiende, y obviamente Dios conoce el futuro y Él sabe que con la progresión de los siglos, sí, tarde o temprano llegará a construirse este templo de Dios en Jerusalén. Pero ¿sabes qué? Ese templo se convertirá en un gran ídolo para los israelitas, porque ellos mirarán ese edificio y pensarán, ahí es donde está encerrado Dios. Y ya que tenemos ahí a Dios encerrado, Jerusalén está protegida. Nadie nunca va a destruir a Jerusalén porque tenemos a Dios aquí encerrado en esa caja y eso nos protege. Obviamente se equivocaron. Lleva un momento, varios siglos más tarde, en que Dios retira su protección y entra el ejército de Babilonia y destruyen la ciudad y destruyen el templo. Pero Dios entiende que cuando construimos una casa para Dios, a veces caemos en el error de pensar que hemos de alguna forma localizado a Dios en este lugar y hemos creado un contenedor que encierra a Dios. Y Dios le dice a Natán, ¿de verdad David pretende hacerme una casa a mí? Y creo que la pregunta esta es retórica, porque la intención de la pregunta es hacer a David entender, ¿sabes qué? Ese es un proyecto imposible. Tú no puedes crearme una casa a mí. ¿Qué más le dice Dios a Natán? Sigue hablando. Ciertamente, versículos 6 y 7, ciertamente yo no he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los hijos de Israel de Egipto hasta el día de hoy. Más bien he estado peregrinando en una tienda y en un tabernáculo. Donde quiera que he peregrinado con todos los hijos de Israel, ¿acaso he dicho una palabra a algunas de las tribus de Israel a la que yo comisioné para apacentar a mi pueblo Israel, preguntando, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Pablo le recuerda a Natán y a David. Piensa, a través de la historia de Israel ha habido grandes líderes, Moisés, Josué,
grandes jueces como Samuel, el que ungió a David como rey. Todas estas personas con las que yo me he comunicado y que han liderado en mi pueblo Israel, alguna vez, piensa un momento, alguna vez le he dicho a ninguna de estas personas, ¿por qué no me has hecho una casa? De hecho, lo que yo comisioné fue a Moisés, le instruí que construyese un tabernáculo, una tienda. ¿Y sabes por qué? Lo hice así, Dios recuerda a Natán y a David. Lo hice así porque me gusta moverme con mi pueblo. Y sabes que lo que me gusta de una tienda es que la gente entiende que esto no es una prisión que me encierra. Yo no soy un genio atrapado en una lámpara. Yo soy el Dios de toda la tierra. Y lo que es el tabernáculo es simplemente un punto de reunión, un lugar de encuentro. No es un sitio que me encierre a mí, sino es un lugar en el que yo me encuentro con los que vienen a adorarme. Y ese lugar puede moverse a donde haga falta, porque toda la tierra, todo el universo es mío. Por eso yo nunca he pedido una casa de madera, una cosa ahí estática, ahí puesta, como que si tú no vas ahí, no puedes llegar a ese lugar, no puedes encontrarte conmigo. Dios quería que todo el mundo supiera que en cualquier lugar de la tierra podemos encontrarnos con Él, porque Él es el Dios de toda la tierra. Y por eso el tabernáculo, aunque puede parecer más modesto, más humilde, comunicaba mejor lo que Dios buscaba con ese lugar de encuentro. Sigamos leyendo versículos 8 y la primera mitad del 9. Dios sigue hablando. Ahora pues dirás a mi siervo David que así ha dicho Yahvé de los ejércitos. Yo te tomé del prado, de detrás del rebaño, para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has andado. He eliminado a todos tus enemigos de tu presencia. Dios le quiere recordar a David y le dice a través de Natán esto. Y Dios quiere que David entienda que el hecho de que él no puede construirle esta casa no es porque Dios le esté rechazando, que Dios no quiera nada que ver con él. Es que los propósitos de Dios en el tabernáculo y la forma en que Dios quiere comunicarse con nosotros no es la forma en que Él lo pretende hacer ahora mismo, y aunque Dios permitirá que se construya el templo, lo usará por un periodo determinado y luego lo destruirá, porque realmente no es la mejor forma de visualizar o entender cómo Dios quiere encontrarse con nosotros. Pero Dios ama a David y le hace recordar su fidelidad para con David en el pasado. Él le recuerda a David, ¿te acuerdas de dónde viniste? Que estabas ahí en el prado y tus compañeros eran ovejas, y ese era tu ejército, ese era tu pueblo que tú manejabas, eran ovejas. Y de ahí te tomé de detrás del rebaño para que fueras el soberano de mi pueblo Israel, la nación más importante en la historia de la humanidad, la nación que Dios iba a usar como instrumento para traer al Mesías al mundo. Y él le recuerda a David que ha estado con él en todos lugares en que David ha caminado y se ha movido. Y que Dios ha quitado los enemigos, y David tuvo muchos enemigos a través de su vida, pero Dios los ha ido eliminando uno tras otro. Dios le ha protegido, le ha establecido, le ha traído al lugar en el que ha estado, en el que está en ese momento. Y Dios es el Dios que ha sido fiel en el pasado, pero ¿sabes qué? En los siguientes versículos Dios habla de seguir siendo fiel en el futuro. Los versículos del 9, la segunda mitad, hasta el versículo 11. Y en estos versículos Dios le hace 4 promesas a David. Ahora pues dirás a mi siervo David que así ha dicho Yahvé de los ejércitos. Yo te tomé del prado, de detrás del rebaño, para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. Creo que estoy leyendo lo que ya leí. Y haré que tu nombre sea grande, como el nombre de los grandes de la tierra.
Asimismo, dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar sin que sea molestado más, ni los inicuos vuelvan a afligirlo como al comienzo, desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo Israel. Y yo te daré descanso de todos tus enemigos. Además, Yahvé te declara que Yahvé te hará casa a ti. Entonces, Dios hace promesas acerca del futuro. Sí, Dios ha sido fiel en el pasado, ha traído a David a este momento, pero ¿sabe? A veces cuando llegamos a ese momento de descanso, pensamos como que bueno, ya se acabó todo, y lo maravilloso de poner nuestra fe en Dios y de caminar en fe con Él es que cuando llegamos a esas cumbres nos damos cuenta de que Dios tiene cumbres aún más altas por delante y tiene cosas más maravillosas aún por delante, como que nunca llega a agotarse la maravilla de lo que Dios está haciendo. David piensa que ha llegado a ese pináculo y Dios le dice, no, hay tanto más aún por llegar. Él le dice que va a engrandecer su nombre, que va a obrar en la vida de David de tal forma que a través de los siglos y los milenios que quedan por delante, la gente va a saber quién es Él. Y Dios ha cumplido esa promesa. Yo estoy hoy hablándote del rey David, que vivió como el 1000 antes de Cristo, hace prácticamente 3000 años. Más de 3000 años que David recibió esta promesa de Dios. Y todavía hoy, 3000 años más tarde, sabemos quién es Él. Y le miramos y le honramos por su ejemplo de fe y de amor y de pasión para con Dios. Así que la primera promesa, voy a hacer grande tu nombre, vas a ser como de los grandes de la tierra. También dice lo mismo, que voy a bendecirte a ti, voy a también bendecir al pueblo que estás liderando, voy a proteger y guardar y establecer al pueblo de Israel y voy a cumplir en ellos mis promesas. Y sabemos que aunque Israel tuvo una historia muy difícil y tuvo muchos enemigos a través de los siglos, Dios siempre protegió al pueblo. Hasta el día de hoy hablamos del pueblo judío que está esparcido por todo el mundo, pero Dios ha sido fiel, aún a pesar de dificultades que han enfrentado. También Dios promete dar descanso de todos los enemigos. Todos los que acechan a David y todos los que se oponen a él, Dios dice, te voy a dar descanso de estos enemigos. Y finalmente, Dios invierte la cosa. Todo esto comenzó porque David quería construirle una casa a Dios. Dios dice, no, tú no me vas a edificar casa a mí, pero ¿sabes qué? Yo te haré casa a ti. Y lo que Dios está haciendo aquí es hacer un poco de juego de palabras, porque David hablaba de hacer una casa en el sentido de un edificio, un templo para Dios. Pero cuando Dios habla de la casa de David, está hablando de la dinastía de David, del linaje real de David. Y Dios dice, tú querías edificarme casa a mí, cosa que es imposible para el ser humano hacer, pero sabes que yo voy a edificar tu casa. Voy a usar tu linaje para hacer algo con ramificaciones eternas. Y en los versículos del 12 al 17, Dios explica en mayor detalle qué es lo que quiere decir con esta promesa de edificar la casa de David. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Cuando haga mal, yo le corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero no quitaré de él mi misericordia, como la quité de Saúl, al cual quité de tu presencia. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Natán habló a David conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. ¿Qué quiere decir Dios cuando le dice a David, voy a edificar tu casa?
Bueno, hace promesas acerca de qué va a hacer con sus descendientes. Y es curioso porque todo lo que leemos aquí en estos versículos tiene como una doble aplicación. Y hay partes que se aplican muy claramente y muy perfectamente a su hijo Salomón, que le sucedió como rey después de David, fue el rey Salomón, su hijo. O también hay partes de todo esto que se identifican perfectamente solamente con un descendiente lejano de David, Jesucristo, hijo de David, descendiente de David. Así que vamos a mirar un poco esto. Él dice que este descendiente que va a proceder de David va a edificar una casa para Dios. Ahora sabemos que Salomón efectivamente edificó el templo de Dios en Jerusalén. Pero ¿sabes qué? Jesús estableció la verdadera y eterna, o no digamos eterna, pero una casa que no va a tener fin. Sí tuvo un principio, pero no va a tener fin. La casa que es el templo del Dios viviente, que está compuesta por piedras vivas, que son los corazones de los que han venido a la fe en Jesús. Y Dios edifica un santo templo de piedras vivas en el cual Él mora en su espíritu. Y Jesús fue el que estableció esa verdadera casa de Dios. Salomón estableció una sombra, una cosa que apuntaba hacia adelante a esa verdadera casa de Dios, que es la iglesia, el pueblo de Dios que ha puesto su fe en el Señor Jesús. Dios dice que seré padre para él y él hijo para mí. Eso en un sentido se aplica a la forma en que Dios trató con Salomón y le trató como un hijo adoptivo. En el sentido en el que los que ponemos nuestra fe en Dios, Dios nos trata como hijos suyos. Pero cuando hablamos de Jesucristo siendo hijo del Padre, es en un sentido único. Porque no solo era hijo del Padre, sino que era copartícipe con el Padre en la divinidad. Eran una misma cosa, eran un mismo Dios. Y esta parte, cuando él haga el mal, yo le corregiré con varas de hombre, con azotes de hijo de hombre. Ahora, lo de cuando él haga mal solo se le aplica a Salomón, porque sabemos de Jesús que él vivió su vida sin pecado. Él nunca hizo el mal, pero Salomón sí hizo cosas mal. Y como Dios dice aquí, no le rechazó, no le quitó el trono. Él permitió que el hijo de Salomón continuase siendo rey. Roboam ascendió al trono después de Salomón, pero Dios le disciplinó. Ahora, la parte de disciplinar con azotes es curioso, porque eso a Salomón realmente solo se le podría aplicar metafóricamente. Él sufrió algunas dificultades en los años más tardíos de su reinado, pero nunca fue azotado. Sin embargo, cuando hablamos de Jesús, aunque la parte de cometer mal y de ser castigado por ese mal no se aplica a Jesús, desde luego la parte de sufrir azotes se aplica a Jesús literalmente, su Hijo. Puro y santo y perfecto, Jesucristo, sí fue azotado y crucificado por los pecados del mundo. En ambos casos, sin embargo, vemos que Dios no quitó su misericordia ni de Salomón ni de su Hijo Jesús. Y esto que dice, tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, tu trono será estable para siempre. El trono de Salomón perduró por varios siglos, pero llegó un punto en el 587 a.C. en que Babilonia entró, destruyó Jerusalén, llevó al exilio al pueblo de Israel y desde ese momento ningún rey de David se sentó sobre el trono de Israel. Entonces con Salomón eso no se cumple, pero con Jesús sí. Porque Él reina eternamente, siendo Dios mismo, hecho carne. Su reinado no tiene ni principio ni fin. Y Él ha establecido en su venida el verdadero, eterno reino de Dios, que se ve aquí reflejado en la existencia de la iglesia, este reino de Dios en la tierra, en las vidas y corazones cambiados y transformados de los que han puesto su fe en Jesús. Esto es el reino de Dios presente ahora, que va a perdurar para siempre. Y ¿sabes qué? Ya hace 2000 años que Jesús estableció este reino y todavía hoy sigue en pie este reino de Dios. Seguimos
entrando por fe a participar en este reino. Todo lo que Dios le prometió a David lo ha cumplido. Llegamos a este tiempo de Adviento y de tratar de centrar nuestros corazones en el Señor Jesús y meditar en el significado tan profundo que hay en que Dios se hizo hombre y vino a nosotros, no solamente para estar entre nosotros, sino para redimirnos del pecado y darnos vida eterna. Y no hay cosa más importante cuando hablamos del Señor Jesús que venir a Él en fe. Y la Navidad no es un tiempo simplemente de hablar de un bebé en un pesebre y de una situación muy humilde de nacimiento ahí rodeado de animales en un establo. No es una historia simpática de una madre joven y un padre y no habiendo lugar para ellos y todo esto. Y a veces romantizamos mucho la imagen del Belén y todas estas cosas y los sabios de Oriente que vienen y le presentan regalos y olvidamos que estamos hablando de ese momento en que Dios se hizo hombre, en el momento en que la fe que David puso en Dios le hizo partícipe en este tremendo plan para establecer el reino eterno de Dios, en el cual podemos entrar igual que David, por fe. Mi oración por ti en esta temporada es que tú descubras lo que es poner tu fe en Jesús como Señor, como Rey, y que entres a participar en su reino en la tierra, este reino eterno. Y esta vida que experimentó David de descubrir cómo Dios nos guarda, nos protege y nos va llevando de cumbre en cumbre, de gloria en gloria, de cosa maravillosa a cosa aún más gloriosa. Que esa sea tu experiencia con el Señor Jesús en este tiempo de Navidad. Que Dios te bendiga.